Pregunta 41. En la pregunta 41, de nuevo nos presenta un caso clínico que es conveniente analizar con cierto detalle. En primer lugar, nos dice que tiene dolor y tumefacción de articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales carpo-rodillas, así como astenia y febrícula. Nos interesa mucho saber el tiempo de evolución, pero ya nos dice que son años, por lo tanto es un cuadro claramente crónico. Crónico y poliarticular, porque incluye metacarpofalángicas, interfalángicas, carpos y rodillas. Son 4 articulaciones o más, por lo tanto es un cuadro ya poliarticular. Bien, nos dice que en este cuadro poliarticular, que debemos de pensar como diagnóstico siempre más probable que se trate de una artritis reumatoide, nos dice a continuación que tiene una sequedad oral y a nivel ocular llamativa. Esto es típico, estos síntomas son típicos de un síndrome seco, de un síndrome de Segre. Bien, nos manifiesta sintomatología inflamatoria articular y sintomatología de sequedad ocular y de boca, típico del síndrome de Segre. El estudio analítico, ¿qué nos interesa sobre todo? Factor reumatoide positivo. El factor reumatoide aparece en pacientes con artritis reumatoide, pero también puede aparecer en pacientes que tienen síndrome de Segre primario, sin artritis reumatoide. Y luego tiene anticuerpos anti-ROY y anti-LA negativos. ¿Qué importancia tiene esto? En el diagnóstico diferencial, que es lo que realmente nos va a plantear en esta pregunta, entre síndrome de Segre primario, es decir, aquel que no aparece asociado a ninguna enfermedad articular ni autoinmune, o síndrome de Segre en secundario, hay que recordar que el síndrome de Segre primario suele tener con frecuencia anticuerpos anti-ROY y anti-LA positivos. Sin embargo, en este caso clínico nos dicen que son negativos. Este dato orienta más a síndrome de Segre secundario. A continuación nos dicen que hacen una biopsia de glándula salivar menor que confirma el diagnóstico de síndrome de Segre, porque tiene linfocitos que invaden y destruyen la glándula. Y a nivel oftalmológico lo que nos dice es que tiene efectivamente confirmación de queratoconjuntivitis seca. Radiología de manos, muy importante para el diagnóstico definitivo, disminución del espacio articular con erosiones. Os recuerdo que la presencia de erosiones articulares es muy típica de la artritis reumatoide. La pregunta al final nos dice, ¿qué diagnóstico pensamos? Y realmente hay dos respuestas que son las más interesantes. La respuesta 1, síndrome de Segre primario, o bien la respuesta que aparece en segundo lugar, que es una artritis reumatoide con síndrome de Segre secundario. La respuesta que gana claramente es la respuesta 2, una artritis reumatoide con síndrome de Segre asociado. ¿Por qué? Porque en el síndrome de Segre primario, aunque puede haber afectación articular, no es erosiva, y porque el paciente lo que nos manifiesta es, en primer lugar, una enfermedad articular de larga progresión de años, poliarticular, típica de la artritis reumatoide, con factor reumatoide positivo, sin anticuerpos anti-ROY y anti-LA, que es típico de una artritis reumatoide que con posterioridad desarrolla un síndrome seco. ¿De acuerdo? Por lo tanto, presentación típica de artritis reumatoide de larga evolución que desarrolla con posterioridad un síndrome seco. Como hemos recordado en alguna ocasión, la causa más frecuente de síndrome de Segre en secundario es la artritis reumatoide. Y este caso clínico es un ejemplo perfecto de esta presentación de un síndrome seco en un paciente que tiene un diagnóstico evidente de artritis reumatoide.